Continuamos hablando de nuestra salud, en este caso de la salud integral, de la diversidad, de la importancia que es entender que somos todos iguales y diferentes y que el mundo y la sociedad debe estar preparado para esto y si no empezar a entenderlo. Por eso estuvimos con una especialista comprometida, si las hay, una excelente profesional, referente en el mundo como es la doctora Alexia Ratazzi, especialista en autismo, y hablamos sobre esto, ¿no? Sobre la realidad de la persona autista, de la persona mayor con autismo. Esto nos decía. Y la vida adulta nos trae como muchos desafíos en torno al autismo. Y así como hablábamos en momentos anteriores, la verdad vos pensás que al llegar una persona a la vida adulta ya pasó por muchas cuestiones que tuvieron que ver con la infancia. Si ya hubieron momentos de exclusión o de segregación o de discriminación en años anteriores, imagínate que en la vida adulta se va a seguir bastante por ese carril. Pero además tenés una persona que trae su condición natural que ya le dificulta relacionarse y además también a lo mejor psicológica, porque todo este tema de poder decir no pertenezco, no soy, no sé, una carga mayor. Pasa a muchos adultos pero les pasa también desde más chicos que sentir que no pertenecen, ¿no? Ahora, a ver, siempre es como un gran salto al vacío, te diría, es como el pasaje de la adolescencia y la transición a la adultez, especialmente si tenés una discapacidad o si tenés autismo, es como un gran salto. ¿Y ahora qué? Porque dentro de todo, en lo que son los primeros años, tenés algunos sistemas que te van como acompañando, ¿no? La escuela, por ejemplo. Ahora, cuando uno salta al mundo de que termina la escuela o la educación así como más formal, ¿qué se viene después? O sea, en general, o educación terciaria o universitaria, y ya te digo, si ya tuviste una historia bastante segregada por fuera del sistema formal, difícil que accedas a una educación terciaria o universitaria teniendo un diagnóstico. No es que no puedan, porque de hecho se están tratando de hacer muchas cosas para que, de vuelta, es un derecho, para que las personas que tienen una condición del espectro autista y sean adultas puedan estudiar lo que les interesa, es un derecho. Y después está todo lo que es con el mercado laboral, el empleo. Digo, son estas grandes aristas y de vuelta hablamos de derechos. Yo creo que hablar de derechos siempre es como que ordena mucho el panorama, porque te hace pensar, ok, cualquier persona, ¿qué derechos tiene en estos momentos de la vida? Bueno, y cuando hablamos de vida adulta, estás hablando de educación superior, estás hablando de empleo, estás hablando de sexualidad, estás hablando de vivienda, ¿sí? Y estás hablando de una palabra muy, muy importante y un derecho muy importante que se llama autodeterminación, ¿sí? Te diría que esto es como, son 5 de las 5 aristas más importantes que uno tiene que mirar cuando hablamos de un adulto con autismo. Y cómo está ese adulto en cada uno de estos 5 planos. Y bueno, y hacer cosas para que este adulto esté ejerciendo, por lo menos de estas 5 aristas. No mencioné lo que es todo el acceso a la justicia también, ¿no? Digo, no sé, el derecho a votar, a ser ciudadano, como cualquier otra persona. Pero en estas 5 principales te diré que están las mayores de los desafíos y lo que estamos tratando de acompañar. Y en cada una de estas cosas también hay como un cambio de paradigmas. Viste que hablamos mucho de los cambios de paradigma. Pero para ponerte un ejemplo, en lo que es empleo, ¿sí? Hoy, claro, hoy, empleo. Exacto. La realidad actual hoy es que se considera o se estima que el 80% de las personas que tienen autismo y son adultas están desempleadas. O sea, no tienen acceso a un trabajo. O sea, que tienen que depender de su familia. Su familia, o de un tercero, o de una institución. Claro. Y esto no es porque una persona con autismo adulta no pueda trabajar, porque de verdad, de veras que sí pueden trabajar. Intelectualmente, sí, físicamente. Bueno, totalmente. Mira, y esto también tiene muchos prejuicios asociados a quién puede trabajar, quién sí, es que sí, pero es que son tan comunes. La gente que sabe mucho de empleo y lo que es inclusión te dice, la única condición para que alguien pueda trabajar es la voluntad, es que tenga ganas. Y esto aplica a todo el mundo, porque no hay ninguna otra barrera. Cualquier persona con ganas y voluntad, con los apoyos requeridos, puede trabajar.
y puede cumplir con un rol. Obvio, después tenés que hacer el matching, ¿cómo se llama? O sea, no es que de cualquier cosa, no. Bueno, cada persona, el rol que puede cumplir y si hay, digamos, si se están está la voluntad de ambas combinadas. partes, claro, Pero, del empleador como del empleado. Pero toda persona, además de tener derecho a trabajar, puede trabajar, si tiene voluntad. Si no quiere, ahí es la única barrera. Viejo paradigma. Viene el concepto de como talleres protegidos. Vamos a proteger a esa población que es vulnerable, entonces están como cuidados en un lugar. Sigue siendo una visión muy segregada. Eso es lo que hace el Estado. Bueno, no, la sociedad. No, acá no pondría como responder. Es el paradigma viejo. El nuevo paradigma y el nuevo enfoque en lo que es empleo se llama el enfoque de empleo con apoyos en el mercado laboral abierto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona con discapacidad, ¿sí?, puede tener un proceso, de vuelta, con los apoyos que necesita o los ajustes razonables, puede trabajar y en el mercado laboral abierto. Y estamos viendo este movimiento donde también te digo desde el sector quizás privado y del Estado, donde está viendo como cierta apertura a vamos a incluir a personas con discapacidad en nuestra empresa o en nuestro organismo, agencia, lo que fuera. Y yo creo que es una época interesante en ese sentido, porque se están dando los dos movimientos. Por un lado, ya te digo, la apertura de incluir a personas con discapacidad, por el lado de los empleadores, y por el otro lado, metodologías posta, digamos, que funcionan, de cómo apoyar ese proceso de inclusión. Así que pero falta, de vuelta, la cultura, o sea, las creencias. La persona de recursos humanos de una empresa, cuando se sienta enfrente a entrevistar a alguien que tiene algún diagnóstico, ¿qué se le juega en la cabeza? Si vos tuvieras esquizofrenia, para poner un ejemplo, y yo soy recursos humanos, yo inmediatamente digo, no, esta persona porque tiene esquizofrenia acá no va a entrar. Eso es un prejuicio. Y esto obtura oportunidades y derechos. Entonces, por eso hay que trabajar mucho, mucho con qué es lo que creen las personas. Eso se llama ser humano. Sí, bueno, volvemos siempre a las bases, ¿no? Volvemos siempre a las bases. Si pudiéramos respetar... ¿Sabes qué? Yo creo que la ignorancia y el desconocimiento siempre son grandes fuentes de prejuicios y de discriminación. Por eso es tan importante la información y el conocimiento y el saber un poco más. Desde Panacea, ustedes que conviven con esta realidad. Hacemos mucho de eso. ¿Cómo lo implementan más allá de con esto, ¿no?, que es el conocimiento, que creo que es la base fundamental, el entenderlo, el razonar, es decir, esto es así, formamos parte de esto, somos todos un grupo, somos seres humanos que vivimos en comunidad, ya desde los orígenes, es la comunidad. Entonces, ¿cómo se vuelve a esto? ¿Cómo se respeta? Porque nos hace vivir hasta mejor. Porque a eso vinimos. Esa es la esencia del ser humano. Si viviéramos en una comunidad, digamos, en un colectivo de personas que fueran respetuosos con la diversidad que ven en otros y que estuvieran todos como conectados con, ya te digo, como con estas cosas que decíamos antes, ¿no? Con la bondad, con la ternura, con la ecuanimidad, el no juzgar, el ser imparciales, digamos, no vernos como atacados por los prejuicios inmediatamente. Con la amabilidad. Si tuviéramos el foco puesto ahí, todo fluiría tanto más fácil y las personas con discapacidad tendrían tanto menos barreras contextuales en el día a día, tanto menos. Pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces para cultivar cosas como estas que estamos hablando? ¿Cómo haces? Y ¿sabes qué? La educación tiene mucho que ver en esto. Es fundamental. Pero hay que cambiarla. Y bueno, si vos querés cambiar un paradigma, tenés que modificar muchas cosas. Tenés que modificar sistemas. Y ese es un gran desafío. Porque no solo sistemas, sino mentes. Tenés que cambiar mentes. Tenés que cambiar qué cree la gente, anteojos. Bueno, para esto, ¿cómo lo haces? Es un proceso, es un trabajo. Es hablar del tema, es invitarlos a que hay maneras distintas de ver el tema, es que lo experimenten. La experiencia siempre es fundamental. ¿Viste?
Hay un ejemplo, a mí me encanta que hay una diapo que siempre dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Está? Entonces yo te puedo convencer, yo de hecho me paso la vida dando charlas, tratando de despertar a la gente, tratando de inspirarlos de manera que hay otra manera de mirar las cosas y que si las miraras de esa manera todos estaríamos mucho mejor. Está bien, yo te puedo tratar de convencer, convenceré a algunos. Y la otra es el ejemplo. Si lo haces, el ejemplo arrastra. Y yo creo que muchas veces mostrando lo que hacemos, porque nosotros hacemos en este sentido, creo que eso también contagia bastante. Y es esto, es un efecto dominó, es un efecto de, ok, vamos a sembrar la semilla en algunas personas y que de a poquito en los entornos de esas personas vayan cambiando los entornos y cada vez se vaya más gente sumando al movimiento.